Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. Como parte de la historia de Ecatepec, hemos venido hablando de las catástrofes ocurridas por la sobrepoblación de la Sierra de Guadalupe. Hacemos énfasis en que es urgente la reforestación plena de la Sierra de Guadalupe con especies vegetales propias de la sierra. La Sierra de Guadalupe abarca, además de Ecatepec, con sus pueblos, Guadalupe Victoria, Tulpetlac, Cuatitla, Jalostoc y San Cristóbal, municipios como Coacalco, Tlalnepantla, Tultitlán, localidades como Chilpan, Barrientos, Ciudad Labor, Tenayuca, con sus cerros Moctezuma, Tres Padres, Picacho, Los Díaz, María Auxiliadora, al norte, y por el oriente Cerro Gordo, al sur los cerros Tepeyac, los Gachupines y el Guerrero, Zacatenco y Chiquihuite, al oeste Tenayo, Jaral y el de la Cruz, además de sus barrancos, círculos de erosión, valles, arroyos, como el Tres Barrancas, la Guiñada, la Tabla, el Tesoro, los Chiqueros y diversos afluentes menores. En su morfología existen laderas cóncavas de lava, extractos volcánicos, domos también volcánicos, mesas de lava, valles erosivos, escarpes, cauces fluviales, terrazas, canteras y muchas casas, demasiadas casas. Ha llegado ya el momento de cuidar de manera seria, profunda, rotunda la Sierra de Guadalupe. Hemos estado con el gobierno actual, con el Instituto de Cultura, entre otras organizaciones, entre otras direcciones del actual gobierno municipal de Ecatepec, hemos ido a limpiar los fines de semana las cañadas, lo que la gente conoce como las barrancas, y de veras que, híjole, ha sido verdaderamente espantosa la cantidad de basura que la gente arroja en las cañadas, en las bajadas del agua. Se le hace muy fácil a la gente que vive arriba lanzar ahí toda la basura, llantas, perros muertos, la basura doméstica, etcétera, sin considerar que esa basura va a taponear las salidas normales, las salidas que bajan de la Sierra del Agua, de la Guadalupe el agua, y se provocan taponamientos terribles que ocasionan ¿qué? Inundaciones. Esas inundaciones han derribado casas, han matado gente, se llevan los puestos metálicos, se llevan árboles, se llevan coches. Entonces hacemos un exhorto para que la gente ya no tire basura en ningún lado, y menos en las cañadas, menos en los afluentes de agua. Vamos a extender en estos 3 programas nuestra sección de historia de Ecatepec, y nos vamos a situar en una investigación que hicimos en el Archivo General de la Nación y en otras fuentes bibliográficas que nos hablan precisamente de la historia de Ecatepec, pero también
de la región lacustre, los problemas que se presentaban en el virreinato por las inundaciones. Hemos demostrado en otros programas que hacemos en la Casa de Morelos, los últimos viernes de cada mes, hemos demostrado que las inundaciones durante el virreinato no se originaban precisamente por el exceso de lluvias, como nos han enseñado, sino la causa principal de las inundaciones eran los abusos que cometían los hacendados, sobre todo los hacendados religiosos, los jesuitas, los agustinos, los dominicos, dueños de enormes haciendas, en un caso particular, en una situación particular, en toda la orilla oriente del lago de Texcoco, donde está toda esa serranía, desde Chimalhuacán hasta Acolman, la sierra de Patlachique, todo eso. ¿Qué hacían los hacendados en la época del virreinato? Pues a la orilla de hacían que se deforestara toda la materia vegetal, toda la tierra de los cerros. La bajaban artificialmente, arando la tierra, no solo por cuestiones agrícolas, sino con la intención de deslavar la tierra. La tierra se deslavaba, bajaba de toda esa serranía y construían diques, construían paredes, muros, como a 1 o 2 kilómetros, y todo ese asolve, tierra, arena, ramas, madera, se acumulaba ahí, en ese kilómetro, en esos 2 kilómetros dentro del lago. Y lo que ocasionaba, lo hacían precisamente para aumentar el terreno de cultivo o ganadero de sus haciendas, de manera irresponsable. Pero ¿qué ocurría? ¿Cuál era el efecto de ganarle espacio al agua con tierra? Pues que toda el agua que desplazaban en la orilla oriente del lago de Texcoco se iba hacia los otros puntos cardinales, sobre todo al centro, y subía el nivel y inundaba las ciudades, sobre todo México, la Ciudad de México, Churubusco, Coyoacán, etc. ¿Y qué es lo que decidió hacer el virreinato? En lugar de solucionar el problema de que ya no siguieran dañando ni las montañas, ni la orilla oriente del lago de Texcoco, lo que decidió el virreinato fue desecar el lago. Bueno, y esto es lo que hemos encontrado en estas investigaciones. Tal vez lo que aquí hemos planteado, con pruebas históricas, documentales, en el sentido de que el problema de las inundaciones en la era virreinal eran causadas por los abusos de los hacendados, tanto particulares como religiosos, algunas personas pudieran calificarlo de una exageración de mi parte. Sin embargo, las pruebas históricas poseen un fuerte carácter de irrefutables, y una evidencia documental de ello son las palabras del propio Hernán Cortés en su entrada brutal a México Tenochtitlan, expresadas en su segunda carta de relación a Carlos V. Textualmente, Hernán Cortés dice: yo, viendo que el negocio pasaba de esta manera y que había ya más de 45 días que estábamos en el cerco, acordé de tomar un medio para nuestra seguridad y para poder más estrechar a los enemigos, a los aztecas, a los mexicas. Y fue como fuésemos ganando por las calles de la ciudad, que fueren derrocando todas las casas de un lado y del otro, por manera que no fuésemos un paso adelante sin lo dejar todo asolado, y todo lo que era agua hacerlo firme, aunque hubiese toda la dilación que se pudiese seguir. Esto además de la destrucción que los conquistadores hicieron de los albarradones, calzadas y demás acequias de México Tenochtitlan. Bueno, entonces
el mismo Hernán Cortés nos está comprobando nuestra tesis documental de que las inundaciones, ya en la época del virreinato, se ocasionaron por la irresponsabilidad de la gente, sobre todo de los conquistadores, sobre todo de los españoles. ¿Qué nos está diciendo aquí Hernán Cortés? Que ellos iban avanzando para conquistar México Tenochtitlan, iban avanzando sobre las calles, sobre los canales que eran de agua, y a las orillas de esos canales los mexicas tenían sus casas. Entonces iban derribando, destruyendo todas las casas, y ese material de las casas lo iban echando a la acequia, al camino de agua, para hacerlas transitables a sus caballos, para hacerlas transitables a pie. Entonces desde ahí se nota la actitud de los invasores de estar en contra del agua, actitud que tuvieron durante todo el periodo virreinal. Entonces, nuestra tesis de que las inundaciones eran originadas por el abuso de los españoles, pues se confirma con lo que Hernán Cortés planteó desde un principio. Tenemos documentos del Archivo General de la Nación que nos dicen, por ejemplo, fueron unos principales hacia la hacienda de hoy de Chapingo, en esa época, y un padre, que era una hacienda jesuita, les dice: mire, yo aquí tengo documentos, porque no había fotografía ni nada de eso, registros de todo lo que se cosechaba en el monte, trigo, maíz, etcétera. Y ahora ve usted, los cerros están en los huesos. ¿Por qué? Porque los deslavaron intencionalmente. Y esa fue la causa de las inundaciones. Y sigue siendo la causa de las inundaciones en todo lo que es México, la actitud contraria al agua, la actitud irresponsable, no el exceso de lluvia. Pero bueno, esto es parte de la historia de Ecatepec. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.